Oscar, buenos días. Evaristo, buenos días a todo el público. Bueno, por recomendaciones de Susana, pues ya estás hasta allá, hasta el otro extremo del estudio. Pues es que hay que atender las recomendaciones, ¿verdad, Oscar? Y bueno, justamente empezamos con esto que se revolucionó mucho en esta semana, Oscar, el tema del famoso coronavirus, las medidas, la contingencia, el adelanto, las críticas hacia el gobierno, las críticas hacia el propio presidente de México, que dice, yo traigo mis estampitas, ¿eh? Detente, malo, detente, no me ataques, no me agredas. Se niega a usar gel, caray, qué situación. Mientras este presidente pues hace esas cosas, lo critican y demás. Aquí en Morelos afortunadamente ya están en marcha las medidas de contingencia, de prevención para evitar este padecimiento. Y aquí podemos ver, Oscar, no sé si te parezca, dos temas. El primero, justamente, el asunto político. ¿Cómo está enfrentando el gobierno esta situación? ¿Estamos preparados? Se teme que la fase 2 empiece ya en unos días y empiece a crecer exponencialmente el número de casos. Y la otra parte, Oscar, es el tema personal. Decíamos justamente, recordarás, el tamaño del virus de apenas algunos nanómetros. Nos está cambiando la vida, nos obliga a hacer cosas que antes no hacíamos, ha suspendido cosas inimaginables, ¿no? Se amenaza con suspender los Juegos Olímpicos, así es que también da para hacer una reflexión personal. ¿Con cuál empezarías? Mira, la cuestión política, la cuestión técnica. Técnicamente, la Organización Mundial de la Salud reconoce que se han hecho correctamente las cosas en México, porque se han tomado medidas de prevención de una fase en la que todavía no estamos, pero bueno, se podrían hacer las cosas mejor. En el aspecto político, ese sí es muy importante, Evaristo. El presidente de la República, a mi parecer, y al parecer de mucha gente, ha tomado una actitud que nada ayuda a prevenir los futuros miles de contagios. Apenas sacó un video en donde invita a la gente, anuncia que el ejército prepara el plan de N3 para la emergencia del coronavirus, pero invita a la gente a salir, a gastar, a ir a restaurantes, a consumir, porque, es una realidad que la economía de México está basada sobre todo en la informalidad. Los gobiernos anteriores provocaron eso. Los mexicanos que tienen prestaciones sociales son muy pocos, es el 40% de la población, y el resto no lo tiene, vive en la informalidad, que normalmente informalidad significa vivir al día. Entonces, si el que no trabaja, no come. Y pues probablemente el anuncio del presidente de salgan, consuman, pues está a favor de esta parte de la economía. Sin embargo, es muy peligrosa. Fíjate, me gustaría que me pusieran atención. En 1918, hace un siglo más 2 años, comenzó una enfermedad a la que no se le prestó mucha atención, aparte de que estaba la Primera Guerra Mundial. Esa enfermedad finalmente se la llamó la gripe española, aunque no empezó en España. Pero, ¿tienes idea de cuántos muertos provocó esta enfermedad? Seguramente millones. 50 millones de muertos. Entonces fue una epidemia que alteró la vida del mundo, más allá de lo que hizo también la Primera Guerra Mundial. Y lo que se trata de evitar con todas estas medidas, que no son la primera vez que se toman, pero nunca en esta magnitud, es eso, frenar el virus antes de que provoque millones y millones de muertos. Actualmente creo que van como 12,000, 20 y tantos mil muertos en todo el mundo. La mayor cantidad de personas fallecidas está en Italia, luego en China, y luego le sigue creo que España, y en ese orden. Pero China ya frenó. Después de 50 días de confinamiento en la zona donde se originó la epidemia, apenas comienzan a salir a la calle, ya no hay nuevos casos, pero eso no quiere decir que bajen la guardia, porque puede haber reinfecciones. Pero imagínate, Evaristo, si en lugares tan lejanos como aquellos tomaron medidas tan drásticas como limitar totalmente el movimiento de las personas, usar la policía y el ejército para que la gente no saliera a las calles, es por algo que pasó, porque lo saben. Y nosotros vamos en el camino que ellos tienen en este momento de niveles de emergencia, pero seguimos minimizando la urgencia de aislarnos. Entendemos que no todo mundo se puede aislar, pero los que sí pueden deberían de hacerlo, no solamente acatando lo que dice el personaje de Susana Distancia. Susana Distancia.
sino extremándolo. Ayer Alemania prohibió a sus ciudadanos acercarse a más de 2 metros de cualquier otra persona con riesgos de multas y todo lo demás. Cuando empezó la crisis en febrero en Italia, su primer ministro publicó una foto como la que publica el presidente de la República. Era una foto con sus amigos, disfrutando de un momento con su copa y todo lo demás. Dijo, conservando las costumbres, las buenas costumbres, a pesar de que la epidemia ya había empezado. No recuerdo si 2 o 3 semanas después tuvo que publicar un video en donde anunciaba que estaba enfermo del coronavirus. Pero el coronavirus, muchas veces la gente dice, pero si ni hace nada, es como una gripa. Y efectivamente, es como una gripa muy fuerte. A los niños prácticamente no les hace nada. A las personas jóvenes tampoco resisten. Aunque un jugador de fútbol que juega en España, es brasileño, fue uno de los primeros contagiados. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero él hizo una declaración a la radio de su país, de Brasil, en donde dice que los mareos que le provocaba el coronavirus, la enfermedad del COVID-19, dice, al ir al baño me mareaba y casi me caía. Y él dice, imagínense, yo que soy futbolista, de alto rendimiento. Sí, a eso se refería, o sea que con un físico impresionante. Dice, no soportaba los dolores en mi cuerpo. ¿Qué sentirán los mayores? Entonces, bueno, eso es para dar idea. Pero aquí viene otra cuestión. En los países donde la epidemia está fuera de control, el 80% de los muertos tuvo más de 60 años de edad. Pero en realidad el grueso de los muertos supera los 80 años. Tener más de 80 años y enfermarte de COVID-19 equivale casi a fallecer. Y no solamente porque sean pobres. En Europa han muerto lo mismo pobres que ricos, empresarios famosos. Uno que fue presidente del Real Madrid, que consiguió la 7ª y 8ª Copa de la Champions. Sí, que acaba de fallecer este fin de semana, ¿no? Ajá, se murió y él pues no fue por falta de dinero, empresarios vinateros. O medicinas, nada. Exactamente. La fortaleza y el dinero no les ayudó y pues menos le va a ayudar a la gente más desfavorecida económicamente. Por eso nos tenemos que aislar, porque a lo mejor tú resistes, aunque por ejemplo, Evaristo, tú ya no estás así, no te cueces al primer hervor, pero resistirás. Sin embargo, puedes contaminar a las personas mayores de tu casa y estás ahí está el problema, ¿no? En riesgo la vida. Y nosotros como mexicanos jugamos con la muerte, nos da risa el coronavirus, hacemos memes y todo lo demás, pero en esta etapa. Pero cuando venga la fase 2 y la fase 3, que son inevitables, lo que se trata es que en la fase 3 haya muchos enfermos, pero no tantos, pero las 3 fases van a llegar. Entonces, si seguimos desafiando al peligro, si seguimos creyendo que no va a pasarnos nada, si podemos y no nos aislamos, nos estamos arriesgando cuando de por sí la gente que no se puede aislar ya está viviendo el peligro, pero pues bueno, porque no le queda de otra, tiene que vender, tiene que obtener algún tipo de ingreso, pero cuando lo hace se está contagiando, puede ser una persona contagiada y sin síntomas y puede difundir el virus por todos lados. La sana distancia es el mejor instrumento para luchar cuando no hay otro recurso que salir a la calle. Pero el único instrumento que realmente detiene el virus es el aislamiento total en el domicilio, Evaristo. Ahí está, Oscar, la sana distancia, hay que aprenderla. Y decíamos, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué está pasando con esto? Nos está cambiando los hábitos, nos está cambiando la vida. Vemos declaraciones también de otros presidentes en el mundo. Hoy están alabando mucho al de El Salvador, que él dictó medidas pero drásticas, pidió dinero prestado para poder atender esta emergencia. Y bueno, cada país deberá enfrentarla como considere. El caso de México, ya lo dijo Oscar, pues no nos da mucha confianza pues que el presidente haga eso, pero nosotros, Oscar, tenemos que contribuir, colaborar para minimizar esta expansión del virus, que repetimos, es un hecho que se va a dar. ¿Por qué? Pues porque una vez que esté aquí, el contagio es muy factible. Ya se ha dicho muchas veces que lavarse las manos lo evita y por eso hay que atender esas recomendaciones. Y veíamos también
compañero, fotos del mundo, grandes ciudades sin gente. Por eso parece que es el momento oportuno también para reflexionar qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Exactamente, mira, California es el estado norteamericano más poblado, el mayor económicamente, equivale a, si fuera una nación, sería una de las 10 naciones más poderosas del mundo en cuanto a economía. Cuidan mucho el medio ambiente, de hecho la normatividad que rige esto de la verificación vehicular, las emisiones de los autos y todo, está inspirada en California, es una de las más ambiciosas, pero California con todo lo que tiene sabe el peligro y desde el viernes pasado decretó el aislamiento total de la población. Simplemente allá está Hollywood, por ejemplo. Ahorita está el auge de las series de televisión más que de películas y hasta el día de ayer 120,000 personas de Hollywood habían perdido su empleo porque se canceló todo. Y bueno, ¿tú crees que si no tuviera un fundamento real, lógico, de peso, cancelarían cuestiones económicas tan importantes como la producción cinematográfica y en general todas las actividades productivas con tal de salvaguardar a la población? No, pues Mira, el presidente de El Salvador lo que dijo es de que cancelaba impuestos y que la población, mientras estuviera la epidemia, no iba a pagar agua, luz, teléfono. Claro. Por el momento. Sí, durante eso. Se aplazaba el pago. No, lo canceló. Porque dijo que después los iba a prorratear, ¿no? Sí, pero canceló, o sea, consideró que la población que no va a tener ingresos no se preocupe, va a seguir contando con agua, luz, teléfono, los servicios básicos. Pero que se resguarden. Ajá, y pidió a los ricos hacerse solidarios y que aunque perdieran, pues ellos tenían demasiado dinero como para hacerse pobres, y en cambio los pobres iban a sufrir, aunque claro, ese es un país muy pequeño, tiene 30,000 kilómetros cuadrados como el estado de Guerrero, 7 millones de habitantes, y lo que haya hecho es importante para su nación, pero es marginal en el mundo, no pinta pues, pero bueno, como ejemplo podría servir. Aquí los partidos de oposición, empezando por el PRI, la Iglesia Católica, llama a las autoridades a anular los impuestos. Hay un montón de propuestas, pero el gobierno federal anunció, creo que el martes, mañana, va a dar algunas ideas, algunas propuestas técnicas aterrizadas para apoyar la economía, pero México es un país inmenso de 135 millones de habitantes que requiere de todo el dinero del mundo cuando no hay todo el dinero del mundo, porque no hay que olvidar que la principal fuente de ingresos del gobierno era el petróleo, y no olviden ustedes que en el sexenio anterior Enrique Peña Nieto privatizó la mitad del petróleo mexicano, la mitad de los ingresos del petróleo y todo eso. Entonces es muy complejo, Evaristo. Definitivamente, pues qué situación, vamos a ver qué ocurre en esta semana, vamos avanzando también, mientras se contengan los casos, creo que hay esperanza para no vivir un momento traumático, sobre todo en la economía, que poco a poco se va a empezar a sentir, ya sabe usted, lo dijeron los ruteros la semana pasada, sin estudiantes en la calle y luego sin gente además, pues se comprimen demasiado los ingresos. Vamos a ver qué pasa en esta otra faceta, acercándonos ya a la fase número 2. Pero, Oscar, los que no descansan, los que no se quedan en sus casas son los delincuentes, los criminales. La ola de violencia se mantiene, no ha bajado, no se ha reducido. Ayer mismo aquí le dimos cuenta en Cadena Sur de este homicidio en pleno centro de Tequesquitengo y a pleno mediodía. Un hombre fue baleado ahí y otros más que nos reportan las autoridades este fin de semana. Así es que la situación de violencia no lo para nada. Pero no le puede echar la Fiscalía la culpa al coronavirus, porque la Fiscalía es la encargada de perseguir los delitos. O sea, la Policía Preventiva Estatal, que no previene nada, es la que debe de evitar que la gente tenga la tentación de cometer un delito al día o en la noche. Pero los delitos, cuando se cometen, deben ser investigados y capturados los responsables, y eso le toca a la Fiscalía, y la Fiscalía, con o sin coronavirus, pues sirve para dos cosas, y ninguna es para darle tranquilidad a los ciudadanos. Definitivamente, y bueno, cada día escuchamos el horror de los crímenes violentos, Oscar, y lo lamentable es que la gente se está acostumbrando ya. Hay algunos comentarios que decían, bueno, eso ya no es noticia, lo cual es muy triste porque la vida humana pues es lo máximo, es lo más sagrado que tenemos, y perder la vida pues es un crimen grave. Es el máximo de los delitos. Así es, el máximo de los delitos, y que hoy, ¿cuántas carpetas no estarán ahí acumuladas?
y hay que entender también que es uno tras otro, y no hay personal suficiente, ¿no? A pesar de que la ley dice que el homicidio se persigue de oficio, o sea, nadie tiene que denunciar que mataron a alguien para que se investigue. O sea, es obligatorio investigar hasta llegar a la consecución, hasta descubrir qué pasó, quién fue el responsable y todo, pero el mismo fiscal admitió que se persigue, que solamente persiguen aquellos casos especiales. Así es, porque no les da para más, y también dijo el fiscal. No es que no les dé para más, Evaristo, va también más allá, es una cuestión de falta de voluntad, aunque no les diera para más, tienen la obligación, es una obligación constitucional. Bueno, me refiero a que no les da más para más, pues a lo mejor su voluntad o sus ganas o su obligación. Y decía el fiscal también, te comentaba, que pues ya les pagan mejor y que en consecuencia darían mejores resultados, pero desde el año pasado que se dio este anuncio, las cosas no se ve que estén mejores. Recordarás esta publicación de que de cada 10 denuncias, solamente una por ahí se investiga y se detiene a la persona, ¿no? Y de esas, es una minoría la que llega ante un juzgado y recibe una sentencia condenatoria. Exactamente, que es la segunda parte, llegar ahí al tribunal, primero que lo capturen, después que lo lleven al tribunal. Y en medio de esto, Oscar, esta situación en el penal de Atlacholoaya, una situación peliculesca ya, o sea, ¿qué más podemos esperar del penal? Desde octubre del año pasado que están dando este tipo de situaciones. No, ¿qué podemos esperar de los funcionarios penitenciarios que casualmente son de Veracruz? Bueno, no es por casualidad, ya ves que Ortiz Guarneros es de Veracruz, él tiene bajo su mando el sistema penitenciario, pero ¿qué necesitan para cambiar a los que están ahí al frente? Porque ya quedó más que demostrado que no pueden, son ineptos. Y lo más ridículo fue que una situación, según leí el último relato que hace Jesús Castillo García, nuestro colega, en una publicación de hoy en la Unión de Morelos, es de que fue una fuga masiva que se preparó con el camión, y que varios presos, cuando vieron que el camión de la basura que habían pensado como objetivo empezó a salir, corrieron atrás del camión de la basura. O sea, el camión de la basura fue tumbando vallas para salir, y otros presos se subieron, se colgaron del camión de la basura. Aparentemente al conductor, cuando los guardias dispararon, lo mataron, perdió el control, se estrelló, pero varios presos aprovecharon el hueco y se fueron corriendo masivamente atrás del vehículo y lograron escapar. Ni siquiera se sabe hasta esta fecha. Así es. Fue el miércoles, creo, ¿no? Fue el jueves. El jueves. La noche, la tarde-noche. Ajá. No se sabe a este momento cuántas, o por lo menos oficialmente no han dicho cuántas personas no fueron capturadas, cuántos se fugaron. Al final murieron 3 reos, 10 quedaron heridos, un custodio y todo lo demás. Eso es una cosa ridícula. Imagínate como en qué película, excepto de dónde está el piloto, dónde está el policía, dónde está, no sé, esos tipos de comedias, que un montón de presos se dan a la fuga corriendo detrás de un camión de la basura. Pero todavía hay otra situación ridícula, que es el video que estamos viendo. Tú ves que son los presos de alta seguridad donde dicen, aquí no nos estamos siguiendo, aquí no hay armas, ajá, aquí no esto, y el video incluye una entrevista a un custodio que dice, no, están en paz, o están, no sé cómo dice. Pero, sí, que estaban tranquilos, que ellos no estaban participando, que no vayan a ser considerados como parte de este tipo motín, ¿no? Pero el reo, aparte de tener el celular, que están prohibidos en todos los penales, el celular tiene acceso a internet, puede transmitir en directo, porque no fue una grabación, sí, fue una transmisión directa, parece, o pon tú que lo hayan mandado por WhatsApp, pero yo tengo entendido que fue una transmisión directa, y los custodios están avalando que usan el teléfono y que nadie les dice nada. Es correcto. O sea, la autoridad morelense no controla el penal, por lo menos ese, pero no creo que nada más ese, debe de ser todos. Hay 4, es Cuautla, Jonacatepec, Jojutla y Atlacholoaya. Correcto, pues bueno, la inseguridad en pleno en todo el territorio morelense, la inseguridad en pleno dentro del penal, esto es ni como guión de película creo que alguien lo podría entender. Hay que hacer una película donde en el penal no haya seguridad, pues, ni el penal de seguridad del estado de Morelos. Qué situación, Oscar, pues el tiempo se nos acaba. 2 comentarios breves más me gustaría. El primero, ya hablamos y hemos hablado extensamente del jefe de oficina, del gobernador, y hoy parece que
prácticamente será cosa de días que lo cambien luego de que se confirmó que sí está siendo investigado por esta unidad financiera del gobierno federal y ya, pues bueno, ya no hay más sospecha, ahí está la investigación. Sería difícil que nos dijeran que siempre no, ¿verdad? Así es que si ya está señalado, pues las voces se unen, coinciden en que debe salir ya del gobierno. Esta semana se espera eso, pero ya ves que desde el viernes se anunció que el gobierno paralizaba sus actividades, o al menos parcialmente, por el coronavirus. Entonces el coronavirus ha cambiado todo y quizá eso haga que no se dé ningún tipo de información, ninguna reacción, simplemente desaparezcan, como ocurrió durante 2 días después de que se había hecho el anuncio original en la conferencia de prensa matutina del presidente sobre la investigación Primavera, del caso Primavera. Sí, Oscar, y el impacto político para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, es muy fuerte. Definitivamente. Y el último comentario, Sosocotla y Puente de Ixtla, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con esta deuda que Puente de Ixtla dice? Pues ya quedamos, una parte que dijo 38%, ¿no? De la deuda proporcional a la población, órale, pásensela a Sosocotla. Y Sosocotla dice que no, y está entrampado este asunto. Ya vamos a casi año y medio del nuevo gobierno municipal indígena de Sosocotla. Y bueno, ahí los problemas parecen no terminar. Vamos a ver qué ocurre con este asunto en particular. En la entrevista que le hiciste aquí en el estudio de Cadena Sur la semana pasada al alcalde de Puente de Ixtla, él dijo que después de los conflictos y los dimes y diretes tuvieron una reunión de los dos ayuntamientos y que ya lo habían aceptado. Incluso mencionó que tú le preguntaste de cuánto y que 80 millones era la deuda que iba a asumir Sosocotla, pero también dijo que se necesitaba que el Pleno del Congreso aprobara el documento que plasmaba esos acuerdos y bueno, para que sesionen, está en chino, ya el Congreso dejó de sesionar por el coronavirus. Esa es una, si es que se sesiona y lo aprueba. Y la otra es que Sosocotla, tú sabes que está dividido, la mitad está a favor del alcalde, la otra mitad no está. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se haga oficial que el actual alcalde aceptó asumir 80 millones como deuda? Que debería, pero pues bueno, una cosa es lo que dice la ley y en Sosocotla, pues bueno, la ley se aplica al criterio de cada quien. Se aplica al estilo de usos y costumbres. Pues gracias, Oscar. Como dicen, hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Aplíquese la ley. Bueno, gracias, Oscar.